Bienvenido a nuestra discusión sobre cómo leer y comprender los estados financieros. Los estados financieros son documentos críticos utilizados por individuos, empresas y organizaciones para evaluar la salud financiera y tomar decisiones informadas. En la sesión de hoy, brindaremos una descripción general completa de estas declaraciones, sus componentes y cómo interpretar la información que presentan. Entonces, abróchate el cinturón y prepárate para desentrañar el misterio de los estados financieros. Las finanzas comprenden una gran cantidad de términos y elementos. Sin embargo, los estados financieros son generalmente de 4 tipos: el balance, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, y el estado de cambios en el capital contable. Cada uno de estos documentos juega un papel crucial en la presentación de informes financieros, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el desempeño y la posición financiera de una empresa. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de ellos. Primero, el balance representa la situación financiera de una empresa en un momento específico. Resume los activos, pasivos y capital contable de la empresa. Los activos son los que posee una empresa, como efectivo, inventario, equipos y propiedades. Los pasivos son lo que debe una empresa, como préstamos, cuentas por pagar u otras deudas. El capital contable es la diferencia entre el activo total y el pasivo total, que representa el patrimonio neto de los propietarios de la empresa. En segundo lugar, el estado de resultados muestra el desempeño financiero de una empresa durante un periodo específico. Detalla los ingresos generados, los gastos incurridos y los ingresos o pérdidas netas resultantes. Comprender el estado de resultados puede proporcionar información sobre la rentabilidad de una empresa, su capacidad para gestionar gastos y la eficiencia de sus actividades generadoras de ingresos. En el futuro, el estado de flujos de efectivo describe las entradas y salidas de efectivo generadas por actividades operativas, de inversión y de financiamiento durante un periodo determinado. Se diferencia del estado de resultados en que incluye transacciones que no generan ingresos ni gastos inmediatos. Esta declaración es crucial para evaluar la liquidez de una empresa o su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas. Finalmente, el estado de cambios en el capital social revela el cambio en el capital social durante un periodo tanto de las operaciones de la empresa como de los intereses de los accionistas o propietarios. Esto incluye detalles sobre inversiones adicionales, dividendos pagados o declarados y cualquier cambio en el valor razonable o valor histórico de los activos y pasivos de la empresa. El estudio de estos estados financieros puede ofrecer una comprensión más completa y sólida de la salud financiera de una empresa, garantizando que los posibles inversores, partes interesadas o equipos de gestión puedan tomar decisiones informadas. Para permitir que las personas interpreten con precisión estos datos financieros, existen varios índices y métricas clave que brindan información adicional. Uno de esos ratios son los ratios de liquidez, que indican la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones de deuda a corto plazo. Los ratios más comunes incluyen el ratio corriente y el ratio rápido, calculados dividiendo los activos corrientes o los activos rápidos por los pasivos corrientes, respectivamente. Otra categoría importante de ratios son los ratios de rentabilidad. Como implica la etiqueta, estos ratios miden la capacidad de una empresa para generar ganancias de sus operaciones. Entre ellos son importantes el margen de beneficio bruto, el margen de beneficio operativo y el margen de beneficio neto, todos los cuales se relacionan con el beneficio que se produce en diferentes etapas del proceso de producción o venta. Además, existen ratios de actividad o ratios de eficiencia, que revelan cuán hábilmente una empresa utiliza sus activos y pasivos para obtener ganancias. Estos incluyen el índice de rotación de activos, la rotación de inventario y la rotación de cuentas por cobrar, cada uno de los cuales proporciona información sobre la eficiencia y productividad de los activos operativos de la empresa. El siguiente tipo de ratios son los ratios de apalancamiento o deuda, que muestran hasta qué punto una empresa depende de fondos prestados para financiar sus operaciones. Estos incluyen la relación deuda-activos, la relación deuda-capital y la relación de cobertura de intereses, todo lo cual tiene implicaciones para el riesgo financiero de la empresa y la compensación riesgo-rendimiento de los inversores. Finalmente, están los ratios de mercado, también conocidos como ratios de inversores o ratios del mercado de capitales. A diferencia de otros tipos de ratios que se centran en los aspectos internos de la empresa, estos ratios reflejan las percepciones de los inversores y el valor de mercado de los valores de la empresa. Los índices clave dentro de esta categoría incluyen el índice precio-beneficio, PE, las ganancias por acción, EPS, y el índice de pago de dividendos. Interpretar los estados financieros no se trata simplemente de calcular estos ratios, sino, lo que es más importante, de comprender lo que significan para las operaciones de una empresa y sus perspectivas futuras.
Una evaluación de estos índices frente a las normas, tendencias históricas o puntos de referencia de la industria puede brindar una comprensión más clara de las fortalezas y debilidades financieras de la empresa. Sin embargo, las cifras de los estados financieros solo cuentan una parte de la historia. No pueden retratar completamente las complejidades, estrategias o complejidades del día a día de las operaciones comerciales. Por lo tanto, los estados financieros deben complementarse con análisis cualitativos y debates con los equipos de gestión, que pueden proporcionar información adicional y posiblemente descubrir señales de alerta. También vale la pena señalar que los estados financieros no son estáticos, y están sujetos a cambios con nuevas transacciones, eventos o cambios en las normas contables. Como tal, interpretar los estados financieros no se trata solo de observar las cifras, sino también de comprender qué eventos o cambios pueden estar impulsando esas cifras y cómo pueden afectar el desempeño futuro. En conclusión, para interpretar significativamente los estados financieros, se deben comprender los eventos y transacciones económicos subyacentes, los principios y estándares contables que rigen la medición y presentación de datos financieros, y las diversas herramientas disponibles para evaluar el desempeño financiero, la posición y la situación financiera de una empresa. Y perspectivas. Permítanos brindarle algunos consejos para interpretar y comprender mejor los estados financieros. Primero, recuerde analizar tanto las cifras actuales como las históricas para identificar tendencias y patrones que puedan proporcionar información valiosa. En segundo lugar, comprender el modelo de negocio, la dinámica de la industria y el panorama competitivo también puede ser de gran ayuda en la interpretación. 3. Hacer las preguntas correctas a veces puede ser el mejor enfoque para interpretar los estados financieros. ¿Cuál es la fuente de ingresos de la empresa? ¿Cuánto cuesta generar esos ingresos? ¿Cómo financia la empresa sus operaciones? Es con preguntas como estas que puedes profundizar en los números. 4. Si bien las proporciones son herramientas importantes para el análisis, no pierda de vista el panorama más amplio. La interpretación exitosa de los estados financieros requiere una perspectiva holística que incorpore tanto los datos cuantitativos como la información cualitativa o narrativa. 5. Recuerde que los estados financieros son solo una parte de las divulgaciones de una empresa. Para obtener una comprensión integral de las operaciones de una empresa, también se deben revisar minuciosamente la discusión y el análisis de la gerencia, las notas a pie de página de los estados financieros y otra información complementaria. En sexto lugar, tómese el tiempo para comprender los principios y conceptos contables básicos que sustentan los estados financieros, particularmente en torno al reconocimiento de ingresos, la asignación de gastos y la valoración de activos. Una comprensión firme de estos fundamentos puede mejorar significativamente la calidad del análisis financiero. 7. Es fundamental no desanimarse por la complejidad. Algunas cifras pueden parecer abrumadoras o difíciles de interpretar, pero dividirlas en partes más pequeñas y manejables puede ayudar a desarrollar una mejor comprensión del estado financiero de una empresa. 8. Tenga en cuenta que los estados financieros muestran una instantánea de la salud financiera de una empresa en un momento específico. Como tales, es posible que no siempre proporcionen una visión completa de las perspectivas futuras de la empresa o de posibles riesgos o incertidumbres. 9. Determinar la integridad y la presentación justa de los estados financieros, que pueden verse influenciados por varias funciones con responsabilidad firme. ¿La empresa cuenta con un director financiero y un equipo de auditoría interna? Esto puede diseñar un control interno sólido que reduzca la posibilidad de fraude y errores en el informe financiero. 10. Recuerden que el análisis y la interpretación financieros no son un proceso único para todos. Las necesidades y objetivos de los analistas, partes interesadas o inversores pueden variar significativamente, y esto puede afectar los detalles y la profundidad del análisis de los estados financieros requerido. Al final, dominar los estados financieros y su interpretación requiere tiempo, diligencia y aprendizaje continuo. El panorama de las finanzas es dinámico, y las actualizaciones y revisiones periódicas son cruciales para mantenerse al día con los estándares contables cambiantes, los puntos de referencia de la industria, y las necesidades financieras cambiantes de un entorno empresarial fluido y en constante cambio. Y ahí lo tiene, una exploración de los estados financieros y las herramientas que puede utilizar para interpretarlos. Recuerde, la práctica hace la perfección, por lo que cuanto más profundice en estas declaraciones, más perspicaz y mejor informada será su toma de decisiones. Ya sea inversor, propietario de un negocio, prestamista o aspirante a profesional financiero, la capacidad de leer y comprender estados financieros es una herramienta indispensable para el análisis financiero y la toma de decisiones. Y como dice el famoso refrán, el conocimiento es poder. Así que equípate con el conocimiento y disfruta del poder que aporta. Armado con este conocimiento, ahora está mejor preparado para investigar e interpretar los estados financieros de manera más efectiva. Recuerde,
Si bien al principio puede parecer desalentador, no se desanime. Con tiempo, paciencia y perseverancia, desentrañar las complejidades de los estados financieros será más intuitivo y esclarecedor. Gracias por acompañarnos en este viaje para comprender los estados financieros. Esperamos haberle proporcionado algunos conocimientos y herramientas valiosos que puedan mejorar su educación financiera y sus estados financieros de estudio. Hasta la próxima, recuerda seguir aprendiendo y explorando. Armado con estas herramientas, puede leer informes financieros con confianza, analizando y extrayendo conocimientos vitales que lo ayudarán a tomar decisiones mejor informadas. Recuerde, el propósito final de comprender los estados financieros no es solo leerlos, sino leer entre líneas y utilizar la información a su favor. Tenga en cuenta estas reglas de oro, y estará listo para aventurarse en el mundo de los estados financieros. Este proceso puede parecer un desafío al principio, pero con un esfuerzo y dedicación constantes, leer y comprender los estados financieros se convertirá en una segunda naturaleza en poco tiempo.